Muy buenos días, este es el video número 167 y es la continuación entonces de los temas que estamos tratando aquí en el libro de los Romanos, ¿ya? Y examinando todas las escrituras a través de lo que es la ley de Dios. Así que aquí vamos entonces al estudio, pero acuérdense que tenemos este estudio paralelo, que estamos aquí recogiendo las escrituras que están en el Antiguo Testamento y que son leyes de santidad que Dios dejó registrado ahí en todas las escrituras. Ahí dejó registrado estas leyes de santidad que hablan de este rastro que Dios ha dejado entonces como un testimonio para saber entonces cuáles libros de la Biblia eran apócrifos o cuáles eran inspirados por nuestro Creador. Así que Dios en esto fue muy preventivo, en esto sabía que iba a haber es que no tan solo libros apócrifos, sino también escrituras que iban a ser puestas en diferentes partes y que iban a distorsionar totalmente el sentido que las escrituras tienen. Así que por esto es tan importante entender, ¿ya? Es tan importante entender lo que Dios habló en el pasado. Recuerden que aquí los profetas que captaban estos mensajes querían saber de qué se trataba, pero se les dijo que no era para ellos, sino para aquellos que alcanzarían los tiempos del fin, hablando desde Jesucristo hacia adelante. Y aquí vamos a revisar una escritura que está aquí en Isaías 48:22, ¿ya? Y aquí hay un principio importante que nosotros debemos de entender. Y digo importante porque aquí las naciones, el mundo, ya están continuamente tratando de frenar el mal y tratando de luchar contra todos estos flagelos que tienen las naciones, hablando de la corrupción, hablando de la perversión del Estado de Derecho, hablando también de los conflictos dentro de las familias. Pero veamos de qué estoy hablando. Aquí dice un principio importante, dice, no hay paz para los malos, dijo el Eterno. ¿Ve? Y aquí hay dos cosas que tenemos que definir. Primero, ¿ya? El principio dice no hay paz. ¿A qué paz se refiere? O cómo se define la paz dentro de la Biblia y cómo la define el mundo. Y porque la paz, la paz en el mundo es que todo esté tranquilo, ¿verdad? Que no haya conflicto, que todos estén bien, ya así funciona la paz, así funciona la tranquilidad en el mundo. Pero en la palabra de Dios, aquí la paz habla de la paz del corazón. Habla de la paz del corazón. Por tanto, sabemos que todas las personas, ¿ya? Y aquí quería, antes de decir esto, quería primero definir lo que dice para los malos. ¿Ya? Aquí, ¿quiénes son los malos y cómo se define todo esto? Primero que todo, los malos, ¿cierto? Aquí son los que están mal. ¿Ya? Primero que todo, los malos son los que están mal y permanecen aquí en el sistema del mundo. Permanecen ahí en el sistema del mundo porque están gobernados por los instintos, eso, ¿cierto? Pero principalmente por la ley de la distorsión, ¿ya? Y la formación del mundo,
es donde está todo el grueso de la perversión misma, ahí. Por lo tanto, los malos son todos los que están bajo esa condición, ¿ve? Porque están en un mal estado, ¿ve? Se están corrompiendo, se están muriendo, aquí son personas que eh, están dándole a su cuerpo y a su espíritu un sistema, ¿ya? Un sistema para el cual no fue diseñado. Tienen un sistema de mentira dentro de ellos, aquí en el corazón. Tienen un sistema de mentira, lo cual no es compatible. ¿Ve? Entonces Dios dice que eso son los malos, no refiriéndose a que todo el mundo sea malo, pero es un sistema que está habitado por el mal, por la distorsión. Entonces, si la persona está con la distorsión adentro, entonces está catalogado aquí, como dice la Biblia, los malos. Y uno tiene que salir de esa condición para poder entonces estar acá en el lado de Dios. Ahora, no hay paz, ¿cierto? Aquí el hombre, por mucho que se esfuerce, por mucho que haga alianzas, tratados, firme aquí todo tipo de contratos entre uno y otro, ¿verdad? Para poder entonces estar tranquilos y en paz. Entonces, pero ¿sabe por qué dice que no hay paz? Porque el ser humano no la puede lograr en esa condición, simplemente porque está la ley de la distorsión. Por eso el ser humano nunca en esa condición va a tener paz. Y ya hemos visto la humanidad a través de los miles de años cómo este ingrediente de la paz nunca ha existido. Por eso la verdadera paz, cuando Jesucristo hablaba y decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz, hablando de aquí el mensaje, que es lo único que proporciona verdadera paz al espíritu, verdadera paz aquí, porque se saca la ley de la distorsión, ¿cierto? Y se produce entonces la reconciliación, en la cual uno va sacando los conflictos internos que tiene dentro, los va reconciliando, por lo tanto ya van desapareciendo de la vida de la persona y la persona puede lograr la verdadera paz. Bien, ahí ese principio, aquí esta ley de santidad que Dios dejó registrado aquí en Isaías. Vamos a ir a otra ley aquí en el capítulo 50. En el capítulo 50 y el versículo 10 dice: ¿quién hay entre vosotros que teme al Eterno? Dice, y oye la voz de su siervo. Dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Eterno y apóyese en su Dios. Veamos entonces esta escritura, como ya lo hacemos habitualmente. Dice, ¿quién hay de entre vosotros que teme al Eterno? ¿Ve? Aquí hemos hablado de lo esencial, que es el respeto reverencial hacia nuestro Creador, ¿ya? Que es la base sobre la cual se construye toda la estructura espiritual, ¿ya? Por eso dice, y oye la voz, ¿ya? Y oye la voz de su siervo. ¿Ya? Aquí el Eterno, ¿ve? En esa condición oye la voz de su siervo, ¿ya? Cuando uno tiene un temor reverencial hacia su Creador. Dice, el que anda en tinieblas, ¿ve? Y aquí le habla al mundo. Aquí le habla al mundo y le dice,
Entonces, el que anda en tinieblas y carece de luz, carece de toda esta verdad, ¿ya? ¿Ve? El que anda en tinieblas, el que está en la ignorancia, ¿ya? Y dice, y carece de luz, que carece de esta verdad, dice, confíe en el nombre del Eterno y apóyese en su Dios. ¿Ve? Hemos hablado ya esta confianza a través de la ley de la fe, ¿cierto? Ya la confianza es parte de la ley de la fe, ¿ya? De estas 7 leyes, dice, y apóyese en su Dios. ¿Ve? Aquí ya no sabio en mi propia opinión, sino que confío en lo que Dios me está diciendo y en lo cual me está guiando. ¿Ya? Pero lo esencial aquí, el temor de Dios, para poder entonces construir sobre una base sólida. El temor de Dios no es que Dios esté esperando que nosotros lo reverenciemos. ¿Ya? No es que Dios diga, bueno, no, tienen que respetarme. No, uno necesita esa actitud. ¿Ya? Es uno el que necesita esa actitud para poder construir sobre ella. ¿Ya? Aquí hay que entender, Dios no necesita alabanza, Dios no necesita que lo respeten y que lo teman. No es que Dios esté pidiendo tributos hacia Él. No, son todas necesidades nuestras. ¿Ya? El temor del Eterno es una necesidad que nosotros tenemos para poder construir. ¿Ya? Y entonces Dios dice, bien, así es como se debe hacer, porque acuérdense que el ser humano necesita la autonomía, ¿ve? Y Dios nunca se apodera, ¿ya? O irrumpe en el espacio que uno tiene. ¿Ya? Por tanto, el temor del Eterno es algo que uno necesita. El temor del Eterno es igual como los valores. ¿Ya? Los valores que uno necesita es para poder formar una estructura espiritual, ¿ve? Una estructura en el corazón de la persona. ¿Ya? De manera, porque eso es compatible. Es compatible. ¿Ve? Dios le entrega a uno todas las herramientas y se mantiene al margen. ¿Ya? Y trabaja directamente en los escenarios de prueba para ayudarlo en el crecimiento. Ya lo tenemos hablado eso. Dice aquí, por lo tanto, nuestra confianza en el nombre del Eterno. ¿Ve? Apóyese en su Dios. ¿Ve? Porque Dios ya vio todo lo que pasó en ese laboratorio de prueba. Y por tanto Dios ya lo vio todo. Por tanto dice ahí, mira, cuídate de esto, cuídate de lo otro, esto es lo que tienes que hacer. ¿Ya? Y lo va guiando a uno en el camino. Por tanto, es muy importante aquí el escuchar entonces estas leyes de santidad que Dios dejó registrado, ¿ve? Porque todo esto es para los que habíamos de alcanzar los tiempos del fin, los tiempos en que ya se define la humanidad. Recuerde que Dios trae este mensaje, ¿ya? Aquí con la Biblia. La Biblia está en todo el mundo, ¿ya? Y Dios deja este mensaje que estamos predicando también para todo el mundo, aquí como un testimonio. Y entonces el ser humano se va definiendo. ¿Ya? Aquí hay una escritura, aquí los quiero llevar rápidamente, aquí en Apocalipsis, aquí ya al final de Apocalipsis, aquí
aquí es muy importante lo que Dios sentencia al final. Dice aquí en Apocalipsis 22, versículo 11, y aquí, porque hay que entender, ¿ve? Que cuando Dios sentencia allá en Deuteronomio 30, 19, y Él dice, mire, yo les he puesto aquí la vida y la muerte delante de ustedes, aquí el árbol de la ciencia del bien y del mal, que era lo que contenía esto que está escrito ahí en Deuteronomio, ¿ya? Aquí la vida y la muerte, ¿ya? Aquí la bendición y la maldición, ¿ya? Aquí están los dos árboles puestos, está el árbol del mundo aquí y el árbol de Dios, aquí el árbol de la vida, ¿ya? Y este es el árbol de la vida, ¿ya? Aquí todo el mensaje que trajo nuestro Señor Jesús es el árbol de la vida. Y entonces estaba también el árbol del bien y del mal, que era el árbol del mundo, aquí, con la distorsión en medio de ello. Y entonces aquí Dios lo que llama al mundo, ahí en Deuteronomio, es a definirse. Aquí usted dice, bueno, yo nunca me he definido, ¿ya? Usted puede, la persona natural, ¿verdad? Aquí común y corriente, dice, yo nunca me he definido, yo nunca he rechazado a Dios, ¿ya? Y vivo tranquilo, vivo normal y todo, ¿verdad? Pero usted se está definiendo, porque si usted aquí, si usted no está aquí, es porque está allá. No hay un término medio, no hay una zona neutral en donde uno pueda permanecer sin tener que irse de un lado al otro. Aquí usted si no está con Dios, usted está con el mundo, aunque diga que no lo está. No hay otro lugar donde ir. Es la vida o la muerte. Es la bendición o la maldición, tal como lo define ahí Deuteronomio. Y Dios llama, ¿ve?, a este mundo, y este mundo se está definiendo ante Dios. Este mundo, aquí Dios trae el mensaje, ¿cierto? Y la persona lo rechaza, se está definiendo. Está definiendo, y la persona dice, no, yo no quiero nada con la religión, yo no quiero nada aquí con todo eso, porque yo no me veo religioso, yo la verdad es que le hace el quite, ¿verdad? Y entonces piensa que Dios lo va a comprender, Dios aquí va a decir, bueno, sí, eres un buen muchacho, pero aquí te entiendo porque no tuviste tiempo. Eso no vale de nada, no vale de nada, porque aquí la persona tiene que trabajar en su salvación. Dios no puede trabajar por la salvación de nadie, porque la persona es la que tiene que hacer su propia formación frente a la verdad de Dios. Y aquí miren lo que dice. Aquí dice, el que es injusto, sea injusto todavía. A Dios no le interesa. ¿Ya? A Dios no le interesa. Aquí es uno el que tiene que estar interesado en su propia vida. Y por eso dice, el que sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Mire, si a la persona, Dios dice, si a la persona le gusta estar en ese estado, allá él, pero la muerte está sobre su cabeza. Aquí está, en su corazón. Por tanto, la persona está sentenciada ahí. Y dice, y el que es justo, practique la justicia todavía. Practique el que es justo. Aquí, que viva en función de la palabra de Dios. ¿Ya? Y dice, y el que es santo, santifíquese todavía. Personas que llegarán al final, ¿ya?, al final de la carrera. Ya hemos definido lo que son los llamados y los escogidos. Y aquí están entonces los justos. Ya, por lo tanto, Dios habla aquí, cada uno en su realidad.
Si la persona está contenta y está feliz, adiós. Dice, esa es tu decisión, a mí no tengo ningún interés en llamarte y salvarte. ¿Ya? Solo si tú quieres salir, entonces aquí te esperamos. ¿Eh? Esa es la sentencia. ¿Eh? Pero Dios no va a ir detrás de nadie. La persona va a cavar su propia tumba. Y será su propia responsabilidad. Por eso Dios deja todo, ¿ya? Toda la responsabilidad. ¿Ya? Nadie puede ir, Señor, yo lo hice por ignorancia, yo no sabía, yo no entendía, aquí nadie me enseñó, aquí yo ya estoy muy arrepentido, ya, y te pido tu perdón de todo lo mal que he hecho. Sí, pero eso no vale de nada, ¿entiendes? Porque el tiempo que uno necesita, uno necesita el tiempo para poder entonces realizar esta obra. No está esto basado ya en que el perdón de Dios lo va a limpiar a uno, ¿ya? O de que si uno muere en la fe, ¿cierto? Creyendo en Dios, ¿verdad? Aquí con la ley de la distorsión y todo, y uno dice, bueno, yo siempre fui religioso, yo siempre fui muy temeroso de todas las cosas y muy respetuoso también de ti y todo, pero eso no le vale de nada si no trabajó en la conversión. Por tanto, la persona, aunque llegue allá, ¿cierto? Porque hay algunas religiones que enseñan que Dios va a transformar el corazón de la persona. ¿Ya? Y eso es una mentira. ¿Ya? La persona tiene que hacer su propia transformación. ¿Ya? La persona tiene que trabajar en su transformación. ¿Ya? Aquí Dios, cuando transforme a la persona, la va a transformar del cuerpo material al cuerpo espiritual, nada más. Pero la persona ya tiene que estar transformada en su corazón. Dios no lo va a transformar. La persona tiene que trabajar en su propia transformación. Por lo tanto, lo que las iglesias predican y decir que Dios va a cambiar el corazón del hombre es una mentira. Es una mentira. Y engañan, ¿ves? Porque dejan a las personas con mucha esperanza, creyendo que cuando mueran, ¿cierto? Y entonces, y resuciten, Dios les va a cambiar el corazón automáticamente y los va a transformar en otras personas. No, no es así. No es así. Eso nunca ha estado en el plan de Dios. Por lo tanto, tenemos que abrir nuestros ojos y tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando. ¿Ya? Aquí Dios dice a la persona, mira, si tú te gusta vivir de esa manera, es tu responsabilidad aquí. No va a ser responsabilidad de Dios si la persona quiere morirse en sus pecados. Así que esto entonces hay que tenerlo muy en cuenta, porque aquí las personas creyendo que viviendo así como está el mundo, creen que un día Dios va a salvar a la humanidad, pero eso es una mentira, porque la persona aquí, si no hace este trabajo, el trabajo es totalmente individual. ¿Ya? Dios nunca ha trabajado, ¿ya? Aquí desde la época de Jesucristo. Trabajó colectivamente con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ahí trabajó colectivamente con la nación, pero acá el mensaje de Jesucristo es un mensaje individual, no es colectivo. ¿Ya? Usted no puede pensar que estando dentro de la iglesia usted está salva. ¿Ya? Y que estando en comunión con los hermanos y escuchando al pastor, ¿verdad? Y todo, entonces usted está bien con eso, ¿ya? Usted cumple con Dios y usted vuelve a su casa, trabaja y vuelve nuevamente a lo mismo. No, aquí no es que usted estando ahí, entonces usted se salvará. No es así. Aquí uno tiene que trabajar en forma individual.
Por supuesto que la iglesia tiene que orientar a las personas individualmente. Y tiene que hacer un seguimiento aquí para poder ayudar a las personas en su crecimiento, en la orientación y en la explicación y en el entendimiento de todas las leyes. ¿Ve? Pero aquí es Dios quien tiene que Dios trabaja en forma individual con la persona. Ya lo hemos visto en los escenarios de prueba. En los escenarios de prueba no es que Dios junte 2 o 3 hermanos y diga ya ahora una prueba para los 3, ¿cierto? No, es en forma individual, porque aquí es en el corazón, es donde se está formando la santidad de cada uno. Así que con eso en mente, aquí vamos a salir de este segmento entonces y vamos a ir al libro de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos, aquí en donde estamos, aquí en esta escritura, en Romanos 7, versículo 9. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque aquí tenemos la tendencia, ¿cierto?, a querer vivir como estamos y no hacer cambios en nuestra vida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el instinto resiste. El instinto aquí está resistiendo todo esto, porque la tarea del instinto es proteger la información. Ya hemos visto las características del instinto, ¿ya? Pero sabemos que la perseverancia y la constancia en esto abre camino, ¿ya? Sobre todo cuando es la razón quien está otorgando disciplina, orden, está cambiando los conceptos y todo, entonces el instinto termina obedeciendo la información nueva. Aquí. Así que, ya como hemos dicho, todo el instinto tiene que estar al servicio de la razón, al igual que el corazón tiene que estar al servicio, y la razón tiene que crear esa autonomía, entonces, para poder gobernarse a sí mismo y poder entonces llegar al proceso de la santidad, que es el proceso final. Y aquí estábamos en el capítulo 7 del libro de Romanos. Parece que Romanos es un libro que tiene mucho contenido, y es un libro aquí que hay que leerlo con detención, y porque, como ya dijimos, todo el mensaje está dirigido al fuero interno, al fuero interno. Así que aquí vamos a ver lo que dice. Aquí en el versículo 9 habíamos quedado ahí, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Esto ya lo habíamos analizado en el video anterior, pero quería tocar aquí un punto, porque aquí se malentiende todo esto, ¿ya? E incluso quienes creen que los 10 mandamientos fueron abolidos, ¿ya? Citan estas escrituras, ¿ya? Y aquí diciendo, mire, si uno tiene la ley, entonces la ley lo castiga a uno, pero si uno no la tiene, entonces la ley no lo castiga. Así que prefieren sacar la ley y evitarse problemas. Y aquí el problema, como dice aquí, yo sin la ley vivía en un tiempo, vivía en la ignorancia, ¿ya? En la ignorancia porque desconocía la ley, pero aquí cuando habla de la ley, ¿ya? Está hablando de toda la ley, y toda la ley, hablando de todo el espíritu de la ley, ¿ya? Uno ignoraba eso, entonces vivía sin ley, porque no la tiene, ¿verdad? No la tiene como conocimiento, pero los efectos, ¿verdad? Porque aquí está la distorsión haciendo su trabajo, ahí en el corazón, ¿ya? Así que dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pero una vez que uno conoce su estado, entonces se da cuenta en que está muerto. Se da cuenta que está muerto, que está en el mundo todavía.
Y dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Ve? El mismo mandamiento, porque aquí toda la ley, ¿ve? Toda la ley de Dios, la persona la conocía, ¿cierto? La conocía, el mismo mandamiento, sí, pero a la vez el mismo mandamiento la estaba condenando a muerte porque estaba en el estado del mundo. La persona no había salido de ahí, ¿ya? Y no había tampoco practicado. Aquí el apóstol Pablo no era algo práctico en su vida, ¿ya? No era algo así la ley, por lo tanto estaba todavía ahí, por lo tanto se dio cuenta cuál era el estado en el que estaba, ¿ya? Dice, porque el pecado, ¿ve? Tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Aquí, ¿ve? Porque aquí el mandamiento, ¿verdad?, fue el espejo, el reflejo en donde yo me vi a mí mismo, ¿ya?, en el estado en que yo estaba. ¿Ve? Porque el aspecto de los instintos, y aquí cabe mencionar este asunto, el aspecto de los instintos es un aspecto, ya estando con la ley de la distorsión, ¿cierto?, cumple la labor de engañar a la persona. Entonces la persona que está engañada no se da cuenta a sí misma. ¿Ves? La persona no se da cuenta, la persona cree que está viviendo bien y que vive decentemente y que vive sin hacerle daño a nadie y que vive en forma correcta, que vive en forma correcta. Pero no es así, no es así porque aquí por eso solamente con la ley de Dios uno puede ver el estado real en el que uno está. Solamente la verdad de Dios puede mostrarme mi propia realidad, mi propia condición en la que yo me encuentro. Y eso es lo que explica aquí el apóstol, porque él se vio reflejado. Y por eso dice, de manera que la ley a la verdad, ¿cierto? La ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Justo y bueno porque es compatible totalmente, que es todo el Evangelio. Y esto es lo que nuestro Señor está diciendo. Resumiendo, ¿cierto? El apóstol Pablo aquí se dio cuenta de su realidad en la que estaba, ¿ya? Y porque esta ley, ¿cierto?, cuando él conoce esta ley, se da cuenta de la condición en la que está, ¿ya? Y se da cuenta que está condenado, ¿ve? Por esta misma ley, ¿ve? Por eso dice aquí, mira, la misma ley, ¿ya? Aquí, la que me era como bendición, en realidad me estaba condenando, si permanecía con la distorsión. Pero si salía de ahí, entonces el mandamiento sí es santo, como dice, y el mandamiento es justo y bueno. Y ya cambia la situación. Si uno permanece allá, esto lo condena. Este mismo mensaje, ¿ya? Este mismo mensaje que estamos dando aquí puede ser de bendición para usted si usted lo obedece, pero puede ser de condenación si usted permanece en ese estado. Eso era lo que el apóstol Pablo estaba hablando. Y dice aquí, dice el versículo 13, acuérdense que estamos en el capítulo 7, versículo 13 de Romano. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Luego lo que es bueno, todo vino a ser muerte para mí. Dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, para que la razón
se pudiera dar cuenta del estado en que estaba, dice, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Produjo en mí la muerte, produjo la muerte del sistema, de todo el sistema distorsionado. ¿Ya? Dice, produjo en mí la muerte, dice, por medio de lo que es bueno. Por medio de lo que es bueno, a fin, dice, a fin de que por el mandamiento, ¿cierto? Hablando de la ley, el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Aquí uno se da cuenta finalmente los estragos que hace en la vida de la persona. Por medio de la verdad, solamente uno se da cuenta de los estragos que produce en el fuero interno, ¿ya? Esta ley de la distorsión. Por eso aquí, si uno lee con calma y lo lleva aquí al fuero interno, uno se da cuenta, entonces sí puede entender de qué está hablando el apóstol Pablo. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, es subjetiva, tal como lo dijimos, es subjetiva. Dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí, carnal. Carnal porque produce solamente conductas incompatibles, un sistema equivocado. Aquí, pero dice, la ley es espiritual, aquí la ley es subjetiva. Y así es como debe de entrar entonces para transformar el corazón de la persona, transformar ese corazón carnal. Y aquí vamos al versículo 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Aquí hablando de los impulsos, ¿verdad? Aquí el impulso de los instintos, de que finalmente tengo toda la voluntad de llegar a ser correcto y todo, sí, pero hay otra ley dentro de mí, ¿verdad? Esta ley del impulso, de los instintos y de la distorsión que hay en mi corazón. Dice, pues no hago lo que quiero, no hago lo que la razón está pensando hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Finalmente termina uno arrastrado por los impulsos carnales. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque aquí es otra ley, ¿cierto? Aquí la ley espiritual, ¿ya? La ley espiritual, trabajando con la razón. ¿Ve? La razón ya no trabaja con esta ley que lo distorsiona. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, entonces apruebo que la ley es buena. Porque se da cuenta la persona que sí tiene que luchar contra la carnalidad, luchar para poder frenar el impulso de sus instintos. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, hablando de la razón, ya no es la razón la que hace aquello, sino el pecado que mora en mí, sino el pecado que viene por el impulso, ¿ya? Y la razón obedece al impulso porque es más fuerte, ¿ya? Pero una vez que aquí cuando dice ya no soy yo, hablando de que ya la razón está despierta y debe trabajar, entonces, tal como dice aquí, ¿ve? Despiértate. Tú que duermes, ya la razón está despierta, aquí del apóstol Pablo, al igual que ojalá se despierten todas las razones del mundo. Y aquí se despierta y entonces se da cuenta de su estado y se da cuenta que tiene que empoderarse, tiene que empezar a trabajar, tiene que empezar a crecer para poder tener entonces, poder cambiar las directrices del corazón y entonces poder, de manera que el instinto trabaje a favor de uno. Y dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿ya? Dice, no mora el bien, ¿ves? Por la formación que nos dieron los padres. Aquí no mora el bien, no mora aquello que sea compatible
Este es el bien compatible. Por lo tanto dice ahí, en mí no mora el bien, porque el querer el bien, ¿verdad? La razón, el querer el bien, ¿cierto? La decisión que toma, el querer el bien, dice, está en mí, pero no el hacer. Aquí, tal como todavía está en ese proceso el apóstol Pablo, aquí está hablando de lo que le pasaba en un principio, y tenía todavía una razón muy débil, y, y entonces estaba recién empezándose a darse cuenta de su situación, ¿ya? Y a sufrir los efectos de la carnalidad. Por lo tanto, la carnalidad todavía, cuando estaba en esta condición, todavía lo arrastraba, se lo llevaba, el impulso finalmente. Y por eso aquí él describe muy bien todo este proceso que a todos nosotros nos sirve mucho porque podemos entonces entender lo que está pasando con nosotros. Podemos entender todo este proceso y de cómo trabaja la ley, cómo trabaja la ley de Dios, cómo trabaja la ley del mundo. Entonces es importante entenderlo porque a veces, como cristianos, a veces nos sentimos confundidos, ¿ya? Y a veces nos desanimamos y creemos que es imposible llevar a cabo la obra de Dios. Dice, porque no hago el bien que quiero. No hago el bien que quiero. Aquí la razón, queriendo hacer el bien, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y si hago, finalmente termino obedeciendo, ya no es la razón la que está aquí haciendo el pecado, sino que es el pecado que mora en la persona, ¿ya? Y que todavía está siendo la razón dominada por sus instintos. Por eso esta era una etapa muy primaria del apóstol cuando su razón había despertado, ¿ya? Pero se le venía toda esta avalancha, ¿ya? De todo el sistema distorsionado que estaba en su corazón. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hallo esta ley, que el mal en mí. Él se da cuenta de la condición natural en la que se encuentra y con la que tiene que trabajar. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Ves? Según el hombre interior, según la razón. Aquí me deleito, porque es la razón la que está consciente. Por eso se deleita en la ley de Dios, ¿ves? Se deleita en todo este entendimiento de la ley. Dice, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Ve? Otra ley, aquí está, el mundo. Dice, que se revela contra la ley de mi mente, contra la ley de mi razón. ¿Ve? Y dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Ve? El impulso es fuerte, ¿ya? Y lo arrastra a la persona. Dice, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta ley que está en mis miembros aquí es motivada por la información de pecado que está en el corazón de la persona. Eso, desde ahí viene todo lo demás. No es que el cuerpo ande por un lado y la mente ande por otro. No, está todo relacionado. El instinto para que el cuerpo sienta deseo, ¿ya? El instinto saca la información del corazón de la persona. Y desde ahí entonces, y la razón termina siendo arrastrada por sus deseos. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí, en el fondo, ¿hay acaso alguna salida para todo esto? Aquí es lo que dice el apóstol. Por eso dice, miserable de mí, porque se encuentra en una condición totalmente esclavo, ¿ya? Al servicio de los impulsos de la carne. Y aquí dice, gracias doy a Dios
por Jesucristo, Señor nuestro, a quien yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, dice, más con la carne, a la ley del pecado. Así es como funciona esto. Por eso la razón es la que tiene que crecer, es la que tiene que empoderarse, la razón es la que tiene que fortalecerse, es la que tiene que ordenar, aquí cambiar los conceptos falsos, ya todo el trabajo que hemos venido hablando, que se debe hacer para poder modificar el corazón de la persona. Dice, ahora pues, ya pasamos al capítulo 8, ¿ya? Aquí en el capítulo 8 es un capítulo importante aquí en Romano porque viene información que está muy relacionada también con los que son las primicias, lo que son las personas que tendrán aquí, que nacerán en la familia de Dios. Y aquí vamos a ir viendo cuál es para los justos y cuál es para los hijos de Dios. Aquí vamos a ver, entonces, dice, ahora pues, en el capítulo 8, versículo 1 del libro de Romanos. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí ninguna condenación, porque en realidad está cumpliendo con todo el propósito y es perfectamente compatible. La persona está trabajando en ello. Por eso, si está cumpliendo el propósito, entonces no hay ninguna condenación. No hay ninguna distorsión que lo esté distorsionando, que lo esté corrompiendo. Dice, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme al impulso de sus carnalidades, de sus instintos, ¿ya? Sino conforme al Espíritu. Aquí conforme a la razón. Conforme a la razón y conforme al Espíritu de la ley. Aquí dice, porque la ley del Espíritu, esta ley del Espíritu aquí, acuérdense que junto con la razón, la ley del Espíritu y con la razón son el Espíritu Santo. ¿Ya? Por eso dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esta es la ley del Espíritu de vida, porque aquí es donde está la vida, ¿verdad? La persona aquí va transformando su corazón ya con la ley de Dios, ya va teniendo entendimiento y va purificando, va santificando el corazón. Dice, entonces, esta ley, como dice aquí, me ha librado de la ley del pecado, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque ahí es donde está la muerte, la persona en esa condición natural. Y dice aquí, versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto es importante leerlo con detención porque aquí hay algo importante que entender. Porque aquí explica un poco la causa por la cual nuestro Señor Jesús tuvo que venir. Dice, porque lo que era imposible para la ley, o sea, el ser humano estando en esa condición, ¿ya? No podía, dice, por cuanto era débil por la carne. Era aquí declive al pecado, ¿verdad? Y a la maldad. Más aún si estaba con la ley de la distorsión. Así que el ser humano era imposible. Aquí, por eso dice, Dios enviando a su Hijo.
Tenía que venir nuestro Señor Jesús, traer el mensaje para poder entonces salvar al ser humano, ¿ya? Pero tenía que pagar con su vida. Ya hemos hablado de este misterio, ¿verdad?, de la muerte de nuestro Señor Jesús y de cuál era el sentido que así fuera la salvación del ser humano, cuál era el sentido que eso tenía. Por eso dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, porque lo envió como hombre, dice, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, porque Jesucristo vino, ¿ya?, y tenía que lograr aquí vivir sin pecado, porque si Jesucristo pecaba, entonces quedaba en la misma condición que quedamos todos los seres humanos. Pero si Él quedaba sin pecado, entonces la muerte no podía retenerlo, porque la paga del pecado era la muerte. Así es porque si el pecado entraba en el corazón, entonces lo corrompe el corazón. Y la persona, por eso aquí es donde estaba todo el centro, ¿ya?, puesto. ¿Ya? Por eso Jesucristo tenía que venir y sin pecado, aquí sin que entrara el pecado en su corazón, entonces tenía que morir ahí. Y al morir sin pecado, la muerte no podía retenerlo, tenía que expulsarlo hacia afuera. Así que al lograr eso, entonces ya la muerte estaba vencida, ya la muerte no tenía ningún poder sobre el ser humano, ahora el ser humano podía volver. ¿Ya? Tal como estamos explicando aquí en todos estos estudios de cómo se logra todo eso. El ser humano podía volver a la presencia de Dios y podía entonces lograr el proceso de la santidad. Dice aquí, para que la justicia de la ley, y acuérdense que la justicia, estamos hablando de lo que se convierte en conducta, ¿ya? Porque ser justo tiene que ser algo práctico. Ser justo no significa aquí que, bueno, es subjetivo, pero no se ve en la práctica, ¿verdad? No, uno no puede ser un cristiano subjetivo. Por eso dice que para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, aquí se cumpliese, y eso incluía la práctica, eso incluía la transformación del corazón, ¿cierto? Y la persona vive en función de la ley. Dice, para que se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, que no andamos conforme a esta realidad, sino conforme al Espíritu. Una razón, ya no andamos por instinto, obedeciendo nuestros impulsos carnales, sino que ahora andamos por la razón, por el Espíritu, conforme al Espíritu de la ley, y a la razón. Dice, porque los que son de la carne, los que son de la carne, aquí los que están en esa condición, ¿ya?, los que son de la carne, dicen, piensan en las cosas de la carne. Ahí está su mundo. Todo lo que hay en su corazón, toda la distorsión, la formación del mundo, en eso les transcurre su vida. Ahí es donde se manejan todos los días, ahí es donde entran, salen de sus casas, ¿verdad? Van a sus trabajos, sus colegios, la vida, lo cotidiano, ¿verdad? Y por eso es eso en lo que se piensa, ¿verdad? Es eso lo que se piensa. Dice, pero los que son del Espíritu, los que son racionales, ¿ya?, en las cosas del Espíritu. Pensamos en las cosas del Espíritu, que es en toda la ley, y cómo entonces estamos manejando nuestras vidas, ¿ya? Aquí los que piensan en las cosas de la carne, motivados por sus instintos, así que llevan su vida rutinaria exactamente igual, sin mucha alteración, pero cuando uno se despierta
¿cierto? Cuando uno se despierta aquí, ¿ya? Y se levanta la razón, entonces ya aquí empieza a cambiar su vida, con toda la ley de Dios. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El versículo 6, estoy leyendo, dice, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Ve? El ocuparse, estar en esta condición es muerte. La persona ahí está muerta, tal como lo testifica aquí la ley. Aquí la ley de Efesios 5:14. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. Ya, esa ley es realmente importante porque revela la condición en la que está el ser humano. Por eso dice aquí, el ocuparse de la carne es muerte, pero el vivir en esa condición. Y dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí es donde se logra la verdadera paz. ¿Ya? No, por eso cuando dice que los malos no tienen paz, no hay paz para ellos. Y viven convulsionados, y viven llenos de problemas, viven llenos de muchas situaciones que les complican la vida. Dice, pero el ocuparse, entonces, en el Espíritu es vida y paz. Aquí es donde está la verdadera vida, ¿ya? Y vida que trasciende, que son las promesas que Dios le hace. Vamos aquí al versículo 7, estamos en el capítulo 8. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aquí me queda poquito tiempo y este versículo es bastante profundo, pero bueno, veamos, lo vamos a leer y lo vamos a dejar entonces para la próxima, para el próximo video. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Ya? Y vamos a leer el versículo 8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bien, vamos entonces, aquí nos queda un poquito tiempo, vamos a ver aquí, aquí vamos a dejar ahí entonces esta lectura, ya, pero aquí estamos en el capítulo 8, ya, versículo 7. Vamos a dejarlo anotado aquí. Aquí Romanos 8. Ahí, Romanos 8, versículo 7, ahí para recordarnos entonces en dónde estamos en esta escritura. Ya aquí solamente me resta decir entonces que persevere porque eso es la vida. Aquí usted persevera en el estudio de la ley, ¿ya? Y todo lo que usted invierta ahí, al final se dará cuenta que valió la pena. Así que sin más, ¿cierto? Sin tener más que decir por ahora, ya nos veremos en el próximo video.